En septiembre se celebra varias cosas, ¿no? Por tradición celebramos dentro de las tradiciones como sociedad, celebramos muchas cosas. El 23 de septiembre, que ya se aproxima, empieza la primavera, según el calendario, ¿no? Es un día donde las flores empiezan a salir, los colores de las flores empiezan a mostrarse, las aves empiezan a volar, ¿no? Porque ya se aproxima el verano, se va preparando todo, y el cambio de una estación a otra siempre trae algunas novedades, ¿no? Un tiempo bonito es la primavera, a algunos les gusta la primavera, no hace mucho calor, no hace mucho frío, es un tiempo bonito, ¿no? Se celebra o se espera esas fechas. También en septiembre estamos recordando el mes de la Biblia, ¿no? El mes de la Biblia en septiembre, como Iglesia Cristiana Evangélica, recordamos este regalo maravilloso de Dios para nosotros, que es su palabra. Y hay bastantes actividades propias para celebrar esto que Dios nos dejó, su palabra, ¿no? Recordamos a la Biblia como un regalo de Dios, y también se ha puesto dentro de septiembre recordar a la familia, a recordar el mes de la familia, también esa bendición que Dios nos ha dado, ¿no? De ser parte de una familia. Ese fue el diseño y es el diseño de Dios para el hombre. El hombre no fue creado para vivir solo, ¿no? No fue creado para vivir solo, sino en grupo, en conjunto, en comunidad. Y ese núcleo principal se llama familia. Y creemos y confiamos que Dios siempre hace lo mejor. Así que el plan de Dios es que el hombre esté dentro de una familia. Pero esa familia tiene que tener algunas características propias del modelo de Dios, porque si no, ya no sería una familia donde uno quiere llegar, sino sería un lugar donde uno no quiere llegar. Ya no sería un pedacito de cielo la familia, sino ¿en qué se convertiría la familia? En un infierno, ¿no? Y hay personas que no quieren llegar a su casa, no quieren llegar a su hogar, porque en vez de encontrar refugio, descanso, contentamiento, ¿qué encuentran? Un infierno, todo lo contrario, ¿no? Disgustos, peleas, enfrentamientos, contiendas. Entonces ya no quiero llegar a mi casa, ¿no? Yo recuerdo que trabajaba con un amigo cuando daba clases antes, hace años atrás, en una de las instituciones que daba clases, y era el turno de noches tenía yo, y ya habíamos salido tarde, ya le digo, yo me voy a mi casa porque está mi esposa, me están esperando. Y él me dice, no, yo no quiero llegar, vamos a otro lado. Me dice, no, yo ya tengo que ir, le digo. Y él me dice, no, yo no quiero llegar a mi casa porque ahí es un infierno, me dice. Y en realidad reflejaba algo de lo que pasaba en su casa, ¿no? En esta mañana, hermanos, vamos a ver en la palabra de Dios cómo edificar, cómo construir. La semana que hace 2 domingos atrás, si usted recuerda, empecé con un tema sobre cómo construir la iglesia. ¿Recuerda? Cómo empezamos a ver en 1 Corintios capítulo 3 cómo debemos hacer para construir la iglesia de Cristo, porque desde el comienzo Dios ha llamado a hombres y mujeres para construir su reino en este mundo. En la obra de Cristo, en la cruz, Jesucristo empezó una labor también para construir su iglesia. En Mateo 16 hay una palabra de Jesús que se la da a Pedro, cuando Pedro confiesa que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le da una palabra a él. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Desde este momento, la iglesia de Cristo ha empezado a ser edificada a través de muchos hombres y mujeres que han pasado por la historia hasta hoy. La iglesia de Cristo sigue siendo edificada, sigue siendo construida. Y en 1 Corintios vamos a encontrar una de las cartas donde el apóstol Pablo va a dar instrucción a esta iglesia de cómo se debe llevar a cabo la construcción, la edificación de la iglesia de Cristo, en la cual nosotros estamos siendo parte.
y en la cual también Dios nos ha llamado a construir con Él su iglesia. Recuerda el domingo antepasado que yo mencioné dos formas de construir la iglesia de Cristo. Voy a hacer recordar para conectar a lo que viene, porque todavía no terminé el domingo, entonces quiero terminar el pasaje que toqué. Una de las primeras formas es siendo espirituales. Recuerda, ¿no? La iglesia de Cristo, Cristo construye con cristianos espirituales y no con cristianos carnales. No se puede construir la iglesia siendo carnal. ¿Y carnal qué es? Una persona que ha recibido a Cristo, pero en su vida aún no hay cambios. Sigue practicando pecados. De manera pública o privada, de manera abierta o escondida, lo sigue practicando, los pecados. Ese es un cristiano carnal. Una persona que aún no ha evidenciado cambios en su vida, no ha habido un arrepentimiento genuino y sigue practicando el pecado. Sigue trayendo actitudes pecaminosas a su vida y trata de esas actitudes pecaminosas ponerlas también dentro de la iglesia. De esa manera no se puede construir. ¿Cómo se tiene que construir? Siendo un cristiano espiritual. Y un cristiano espiritual es uno que cumple la voluntad de Dios, se somete a la guía del Espíritu Santo y obra conforme a lo que la palabra le dice. Es un hombre que se ha arrepentido de sus pecados, vive para Cristo, sirve a Cristo y continúa el camino por el cual Cristo le enseña. Y la segunda forma de cómo debemos construir la iglesia es siendo servidores, recuerda, ¿no? Siendo un cristiano espiritual, pero también siendo un cristiano servidor, un cristiano que trabaja en la obra de Dios. Sin trabajo no se puede construir, no se puede avanzar si no se trabaja. Si se está pasivo, sentado, sin hacer nada, no avanzamos a ningún lugar. Tenemos que trabajar. Y esa era la segunda forma. Ahora, 1 Corintios capítulo 3 va a seguir explicando el apóstol Pablo el cuidado que tenemos que tener al momento de edificar. Vamos a tener que observar esto. Y como dije, estos principios, ¿no? Estos principios de cómo construir la iglesia también se aplican ¿hacia dónde? Hacia cómo construir la familia, la casa. Así que si usted observa bien, la iglesia es un reflejo de lo que es una familia. Somos la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y Dios está construyendo su familia, o sea, la iglesia. Y usted como parte de una familia también debe ser parte de esa construcción, de esa familia que Dios le ha dado. Así que vamos a ver en 1 Corintios, ahora sí, lo que el apóstol Pablo enseña sobre cómo construir la iglesia de Cristo. Habíamos terminado, ¿no es cierto?, en el verso 9, voy a conectar para empezar la exposición del texto. En el verso 9 de 1 Corintios capítulo 3 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí acabó la primera parte de la exposición del apóstol, explicando un poco el papel que ellos cumplen dentro de la construcción. Ellos dicen, nosotros somos también como ustedes, servidores, por los cuales ustedes han creído. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero al final la obra es de Dios. Ni yo ni Apolo somos más ni menos, cada uno tiene su función que Dios le ha regalado, le ha dado para que haga, pero la obra es de Dios y el crédito se los lleva a Dios, es obra de Él. Y conecta en el verso 10, ahora sí entramos, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, está hablando Pablo de lo que él hizo, y otro edifica encima. Y acá viene la advertencia, dice, pero cada uno mira cómo sobre edifica, ¿no? O sea, cómo sigue construyendo. Dice, yo empecé la obra. Efectivamente, Pablo fue el que en su segundo viaje misionero fue a Asia Menor, llegó a Corinto y empezó la predicación del Evangelio. Y él empezó la obra ahí, en Corinto. Por eso dice, porque yo empecé como perito arquitecto, tomando la figura de una construcción, dice, puse el fundamento de ese lugar, en Corinto. Yo puse el fundamento en esta iglesia. Y los que vengan atrás, cuidado, cómo van a
seguir construyendo. Cuidado, dice, ¿no? Porque la obra no solamente se queda en el fundamento, hay que seguir construyendo. Y eso va relacionado con la iglesia. Y en el verso 11 va a mencionar cuál es ese fundamento que puso para iniciar la obra en Corinto. Fíjense el verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que la iglesia de Cristo está descansando en una base, en un fundamento, en un cimiento. Dice el apóstol que ese cimiento es Jesucristo mismo. ¿Me entiende? Dice que la iglesia descansa sobre un cimiento fuerte. Ese cimiento es Jesucristo. Ese es el fundamento de la construcción, la base de la construcción. Recuerda que empecé en Mateo, capítulo 16, verso del 16 al 18, cuando Jesús le preguntaba a sus discípulos y decían, ¿qué dice la gente de mí? Y alguno de sus discípulos decía, bueno, dicen que tú eres un profeta que ha venido. Otro decía, eres el otro profeta, etc. Y él les pregunta a ellos y le dice, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro le da una palabra y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca empezaré a edificar mi iglesia. ¿Cuál era la roca a la cual Jesús se refería? Era la confesión que Pedro había dado. ¿Cuál era esa confesión? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento. Y cuando Pablo fue a predicar a Corinto, ¿qué cosa predicó a Corinto? Que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y la gente en Corinto creyó eso, se agrupó como estamos ahora nosotros y empezaron a recibir la instrucción acerca de Cristo. Pero ¿cuál es el fundamento? Que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Salvador, el Señor. Una iglesia, para poder empezar a construir bien, tiene que tener bien claro ese fundamento. Si no tiene bien en claro ese fundamento, la iglesia no puede ser construida, se va a caer, se va a destruir. Entonces, ¿qué quiere decir que Cristo es el fundamento? Quiere decir que Él es el Señor de la iglesia. Él es el Salvador de la iglesia. Él es el Dios al cual nosotros adoramos. Ese es el fundamento de nuestra iglesia. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Ya le estoy diciendo cuál es. Es Jesucristo. Es el Señor de la iglesia, el Salvador de la iglesia. Si Jesucristo es el Señor, entonces la iglesia va a poder ser edificada correctamente. En un hogar, trayendo el paralelo a un hogar, para que ese hogar pueda ser construido exitosamente, tiene que haber un fundamento en ese hogar. Las bases donde se empiecen a construir la familia. Los principios donde se empieza a construir la familia. En un hogar, para que un hogar pueda ser construido correctamente, ¿cuál debe ser el fundamento? Cristo. Si en un hogar el fundamento no es Cristo, entonces ese hogar se puede construir, sí, pero en algún momento se va a caer. Permítame ir a lo que Jesús mencionó en Mateo. Estamos en Corinto, regreso un poquito más atrás, Mateo. Capítulo 7. Versículo 24. 7:24. Así que el fundamento es Jesucristo. Jesucristo es Señor de la iglesia. Es el Salvador de la iglesia. El Hijo de Dios, el Mesías prometido, es Jesucristo. Ahí empieza el cimiento de la iglesia. En casa, mire, 7:24. Jesús está terminando el sermón más largo que hay en la Escritura, el Sermón del Monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Jesús está hablando, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña o roca.
¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál era esa roca? La confesión de Pedro. Cualquiera es que edificó su casa sobre la peña o sobre la roca. Sigamos. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca o sobre la peña. Esa casa que está fundada o hecha o construida sobre la roca, ¿va a caer? Dice Jesús, no va a caer, porque hay algo que lo sostiene. Por más que vengan las inclemencias, los desastres, ¿va a caer? No, se va a mover, pero no se va a caer. Continúa, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la otro lugar, que no es la roca. En este caso es la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Así que hay dos casas en el relato de Jesús que se van a construir sobre dos cimientos diferentes. La primera sobre la roca, no se cae. La segunda se cae. ¿Cuándo se cae? Cuando vienen las dificultades a esa casa. En este caso, en la ilustración de Jesús, los vientos, los ríos, las lluvias, se puede caer. Pero esta es una comparación con la construcción de algo en nuestra vida. Como dije, la familia, para que pueda construirse exitosamente, debe empezar por algo, a poner el fundamento de algo. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Y cuando decimos que Jesucristo es el fundamento o es la roca, estamos hablando que ese hogar tiene que ser dirigido por alguien. Tiene que haber una persona que pueda estar dirigiendo ese hogar. ¿Quién es? Jesucristo. Con Cristo en la familia, un feliz hogar. ¿Recuerda esa canción? Con Cristo en la familia, un feliz hogar, un feliz hogar, un feliz hogar. Con Cristo en la familia, un feliz hogar, qué felicidad. ¿Aprendió el coro? Amén. Vaya a su casa y cante eso. Vaya a su casa y cante eso. ¿Y cómo es que Cristo está en la familia, mi amado hermano? No es poner objetos religiosos, ¿no? No es poner una cruz en la entrada de su casa. No es poner una Biblia abierta en el Salmo 23 a la entrada de su casa. O algún otro objeto religioso. Dice, Cristo está con nosotros. No, esas más bien son ayudas para recordar nuestra fe. Pero eso no es decir que Cristo está en la casa. Decir que Cristo está en la casa es que Él es el fundamento. Y el fundamento es aquel que gobierna la casa y dirige la casa. Porque cuando Cristo está en la casa, entonces el hogar es un hogar feliz. Aunque hay dificultades, hay momentos donde la casa puede caer o puede moverse por dificultades o problemas que puedan haber. Esa casa no se va a caer, porque el que la está sosteniendo, ¿quién es? Cristo, Jesucristo nuestro Señor. No se va a caer. Hayan dificultades económicas, hayan dificultades de salud, hayan dificultades de relación, esa casa no se va a caer. Porque en una casa, mis amados hermanos, siempre va a haber dificultades, ¿no es cierto? Va a haber problemas que enfrentar. Como esposos, en el matrimonio va a haber problemas. Entre papás e hijos va a haber problemas, lógicamente va a haber problemas. Entre hermanos van a haber problemas, también van a haber problemas. Van a haber momentos de abundancia, va a haber momentos de abundancia. Va a haber momentos de escasez, también podría haber momentos de escasez. Momentos de salud, donde toda la familia está sana, vigorosa, o momentos donde alguien cae en enfermedad. ¿Va a haber momentos? Sí. Usted los ha vivido, yo los he vivido, los viviremos también más adelante. En algún momento será así. Pero con Cristo esa casa no se cae. Cristo nos va a ayudar a saltar esos problemas y a solucionarlos, a corregirlos.
En mi matrimonio, por ejemplo, ¿usted piensa que yo no me disgusto con mi esposa Beatriz? ¿Está mi reina? ¿Está? Ahí está. No. ¿Tenemos problemas con mi esposa? ¿Piensa que no tengo? ¿Que somos pura risa? ¿Pura alegría? No, también hay problemas, ¿no? También me disgusta algunas cosas, o a ella le disgusta algunas cosas conmigo. Con Gabriel tengo algunas diferencias también, como padre e hijo, hijo como padre, ¿no? Hay diferencias. Pero, ¿qué sostiene esa casa? Cristo. ¿Y cómo la sostiene? Dándome su instrucción de lo que debo hacer. Si tengo que reconocer lo que hice mal, tengo que reconocer. Si tengo que pedir perdón por lo que hice, tengo que pedir perdón. Si tengo que humillarme por lo que hice, ceder, también tengo que hacerlo. Porque ¿quién es el que está dirigiendo mi vida? Cristo. Él es el fundamento, yo no. Porque si yo digo yo soy el fundamento, o lo que pienso soy el fundamento, entonces esa casa en cualquier momento se cae. Porque no está construido sobre la roca. Entonces, para que una casa esté bien sólida y permanezca y sea un lugar de bendición, esa casa tiene que estar fundada sobre la roca. Y esa roca es Jesucristo. En esta casa, ¿quién manda? Cristo. ¿No? Entonces, cuando usted discuta con su señora, no le vaya a decir, bueno, en esta casa mando yo. No. Sino, en esta casa manda Cristo. Y nosotros nos sujetamos. Tanto el esposo, la esposa y los hijos se sujetan al gobierno de Cristo en la casa. Se sujetan. Pues si no se sujetan, vienen las dificultades. Y lo primero que hacen en las dificultades, cuando no hay una casa fundada en la roca, ¿sabe lo que hace? Se hace primero es dejar la casa. Es abandonar la casa. Pelear, dividirse, uno por su lado, otro por su lado, y se crea un caos. Es lo primero que pasa en una discusión. ¿Qué es lo primero que pasa en una discusión, mi amado hermano? ¿Usted se ha enemistado con alguien, ha discutido con alguien alguna vez? Lógicamente. ¿Qué es lo primero que pasa después de una discusión? Tú por allá, yo por acá. No te hablo, yo tampoco. No quiero pasar por donde tú estás, me voy por la otra acera. Causa división cuando hay una discusión en una casa donde no está Cristo. Cuando hay en una casa donde está Cristo, puede haber una discusión, pero nunca hay separación. No hay separación, hay reconciliación. Diferente. Sin Cristo, discusión, se separan, se pelean, se agreden, uno duerme en su cama, el otro duerme en otro cuarto, una división total. Pero en Cristo se puede discutir, puede haber un malentendido, pero luego siguen juntos, se reconcilian, como los niños, ¿no? Qué lindo. Jesús puso de ejemplo a muchos niños y el niño tiene mucho que enseñar. Un niño puede estar jugando con su compañerito, de repente pelean porque uno quiere tener la pelotita roja, lloran, pero al poquito rato otra vez están abrazados, ¿no? Y siguen jugando. Jesús dijo, tenemos que ser como niños. Así que el hogar con Cristo, hermanos, es un hogar que no va a caer. Y dice que es grande la ruina de aquella casa que cae, porque no tiene el fundamento. La iglesia de Cristo también se debe ir construyendo bajo ese fundamento. El fundamento que es Jesucristo. Vamos a ir al verso 12 del 1 Corintios. Quisiera regresar. Estamos en el verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, el apóstol en el verso 12, que continúa, verso 12, 1 Corintios 13, 3, versículo 12, va a empezar a dar algunos ejemplos de las piedras que se puede poner al momento de sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. Fíjese bien. Dice, y si alguno construye, ¿no?, sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo, sobre ese fundamento uno construye oro, observe bien, plata, piedras preciosas, madera, heno
hojarasca. Está poniendo 6 tipos de materiales, por llamarlo así, sobre los cuales con los cuales uno puede seguir construyendo. 3 de ellos, fíjese bien, oro, plata, piedras preciosas. 3 de ellos están en una categoría. Y los 3 que siguen, madera, heno y hojarasca, están en otra categoría. Se observa bien. Hay algo en particular en los 3 primeros. ¿Qué es lo particular que usted puede observar ahí? Del oro, la plata y las piedras preciosas, que tienen valor, que no se pueden destruir así nomás. El oro es un mineral que tiene bastante resistencia, al igual que la plata, al igual que las piedras preciosas. Resisten las pruebas. Hay todo un proceso, ¿no es cierto?, por el cual se obtiene esto, pero al final los minerales del oro y la plata permanecen después de todo un proceso de pruebas, igual que las piedras preciosas. Pero la madera, el heno y la hojarasca, ¿qué cosa tienen en común? Que son fáciles de destruir. Se pueden quemar con facilidad, ¿no es cierto? En un incendio se quema la madera inmediatamente, el heno y la hojarasca. O sea, no tienen mucho valor, mucha utilidad, duración. En algún momento ya dejan de servir, pero los 3 primeros sí. Y el apóstol da este ejemplo para tener cuidado de cómo construimos, cómo edificamos la iglesia y también cómo edificamos la casa. Cuidado con el material que se va a usar, porque hay estos materiales disponibles. Yo quisiera dar algunos ejemplos de lo que es el oro y de lo que podría ser la madera al momento de construir. ¿Qué vendría a ser? Voy a empezar por los materiales que están al final, la madera, el heno, la hojarasca. ¿Qué podría ser construir la iglesia con madera, con heno, con hojarasca? Permítame dar un ejemplo. El apóstol Pablo continúa hablando sobre el tema en 1 Corintios. Y vamos al primer capítulo. Versículo 10. Para que vea que la iglesia no se puede construir así. El primer ejemplo de una construcción con madera. No construya con madera. Mire. Verso 10, 1:10. En verso 10 y 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Entonces, una de las formas que no se debe construir la iglesia, ¿cómo es? O la casa, o la familia, ¿cómo es? Con divisiones. ¿Eso qué material simboliza en la lista de materiales que el apóstol está dando? La madera, el heno y la hojarasca. Dice, no construyan con este material. No construyan. No construyan, tengan cuidado, porque eso no es un material correcto para construir. Cuando algo se construye en base a divisiones, y las divisiones ya saben todo lo que acompaña, ¿no? La contienda, el pleito, el celo, la envidia, etcétera, etcétera. ¿Se puede construir así? Se puede construir así, pero ¿va a tener un buen final? No va a tener un buen final. ¿Una iglesia puede avanzar con divisiones? No puede avanzar. Puede estar, pero no avanza. ¿Un hogar puede avanzar cuando hay división entre esposo, esposa, partidos del hijo con la madre, del padre con el otro hijo, partidos ahí? No avanza. Está el hogar, está, pero no se puede seguir edificando. Se va a caer, se va a estropear, se va a arruinar ese hogar, esa iglesia. Así que no se puede construir, hermanos, cuando hay división, porque produce contiendas, pleitos, iras, etcétera, etcétera. No se puede construir. No se llega a ningún lugar. Por eso dice que haya en ustedes un mismo sentir.
sino que esté perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una de las cosas que pueden dañar a la iglesia seriamente es la división. Es un pecado la división. Y el Señor, en su palabra, ¿no es cierto?, nos manda que tengamos cuidado con eso. Fíjese lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito. ¿Estamos acá, hermanos? Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga. Saluda a su hermano que está contento, lo veo contento de que usted esté a su lado. Con sus ojos me dice, pastor, estoy contento de que mi hermano esté a mi lado. Quiero saludarlo, salúdelo. Salúdelo, dele un abrazo, una palabra de ánimo, ¿no? Una palabra de bienvenida. El Señor ama a su hermano Tito. 3:10, Acá está en la proyección 3:10, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Tito 3:10, no? Dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, retíralo, ¿no? Sácalo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice así? Porque no se puede construir. Porque la división es la figura, ¿no? Voy a hacer la figura. Usted está construyendo, está poniendo los ladrillos, todo. Y el que causa división es como que agarra, viene y ¡blum!, lo bota lo que ha construido. ¿Podrá seguir construyendo así? No se puede. Sigue construyendo, viene otro que causa división y ¡blum!, lo bota. ¿Se puede avanzar? No se puede avanzar. Por eso la palabra nos enseña que el que causa división, ¿qué hay que hacer con el causa división? Venga, ¿no? Hablar, conversar, amonestarle, llamarle la atención, hacerle ver que no está bien, que se arrepienta de su conducta, de sus hechos. Pero si continúa una vez más, una segunda oportunidad. Pero sigue con la tercera vez lo mismo. ¿Qué se hace? Se le pasa al retiro, ¿no? Se le jubila y se le saca. ¿Por qué? Porque está perjudicando la construcción de la iglesia de Cristo y no se puede avanzar. Es la imagen de un constructor. Un constructor está haciendo su casa y viene a uno y lo bota. ¿Va a poder trabajar con él? No, tiene que sacarlo para que le deje construir. Entonces la idea es esa. Uno de los peligros para la construcción de la iglesia de Cristo, ¿qué cosa es? La división. Es un pecado. Es un pecado que trae serias consecuencias. En la casa, en el hogar, en la familia no va a andar bien si hay división. Tampoco. No se puede construir. No se puede construir. Debe haber unidad. Un mismo parecer, un mismo sentir, si no, no se avanza a ningún lugar. Imagínense que el auto, estoy yendo con el automóvil y se detiene. Se le acabó, se acabó la gasolina, se malogró, no avanza. Hay que empujarlo. Yo bajo y le digo a Gabriel y a Benjamín y a Andrés, ¿no? Ayúdenme a empujar. Atrás yo estoy, ¿no? Y estoy empujando el auto para llevarlo hacia adelante. Y le digo a Andrés, ayúdame. Y Andrés me está ayudando. Y veo que no avanzamos, ¿no? Que empuja, no avanzamos. Y me doy cuenta que al otro extremo está Benjamín y Gabriel empujando para el otro lado. Yo le digo, ¿qué haces ahí empujando? Ven a ayudarme. No, yo quiero empujar para atrás. No, pero todos estamos empujando. No, yo voy a empujar para atrás. ¿Podremos avanzar ese automóvil? No va a avanzar ni un poquito. Porque cada uno está haciendo lo que piensa que debe hacer. No estamos en un mismo parecer. ¿Avanzaremos? ¿Sacaremos a flote ese auto? No. Vamos a terminar peleando. Cuando hay división, no se puede avanzar, mi amado hermano. Una de las cosas que la iglesia debe evitar es construir con madera. ¿Y cuál es la madera en la figura de Pablo? Es división. No puede haber división. Y al que causa división, lamentablemente, si no obedece una y otra vez, hay que retirarlo. Porque no se puede construir.
No se puede edificar. Voy a dar otro ejemplo de lo que no se debe construir, ¿no? De la madera, el heno y la hojarasca. Y ya le dije uno. ¿Cuál es? La división. Saque eso de su construcción. No se puede construir con eso. Otro ejemplo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2. (16 y 17). Dice 2 Timoteo 2, 16, está escribiéndole el apóstol Pablo al joven Timoteo y le dice: mas evita profanas y vanas palabrerías. O sea, dice, no construyas con esto, dice. ¿Con qué no se debe construir? Con profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Ya sabe cuál es el fundamento, ¿no? ¿Cuál es el otro peligro de construir mal? Es construir la iglesia en base a falsas enseñanzas, falsas doctrinas, que no están dentro de las Sagradas Escrituras. Eso peligra la construcción, hace peligrar el edificio de la iglesia, hablando de manera simbólica. El fundamento, ya sabe, está firme, pero lo que se está poniendo está mal. ¿Qué es una mala enseñanza? Es como lo que estaba diciendo en el tiempo de Timoteo, Himeneo y Fileto, que eran dos personajes ahí. ¿Qué estaban diciendo? Que la resurrección de los muertos ya se fue, ya se dio. Y estaban trastornando la fe de algunos. Pablo dice, eso es mentira, no ha pasado eso, pero están enseñando eso. Eso está destruyendo la iglesia, porque esa enseñanza está avanzando como cáncer, como gangrena, está avanzando. ¿Y qué hace el cáncer con las células buenas? Las mata, las consume, se alimenta de ellas y lleva al cuerpo a morir. Dice que así es una enseñanza falsa de aquellos hombres o mujeres que traen a la iglesia, es como esa enfermedad, destruye. ¿Se da cuenta? Entonces, no se puede construir así. No podemos construir con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Ni traer ladrillos, o sea, maderas de afuera, o sea, traer falsas enseñanzas y tratar de poner para construir la iglesia así. No se puede. Imagínense que en algún momento yo, ¿no?, me desvíe como Himeneo y Fileto, me desvíe y empiece a enseñar herejías o cosas extrañas, ¿no? Empiece a enseñar de que ya Jesucristo regresó. Digo, hermanos, ya Jesucristo regresó. ¿Dónde está, pastor? Está acá en el Asia nomás, acá cerca, en el balneario de Asia. Ahí ha llegado. Y tenemos que hacer un complejo grande para recibirlo, porque ahí está. Y yo quisiera ir a verlo, pastor, me dice. No, solamente los que tienen ojos espirituales lo pueden ver. Y usted todavía no ha alcanzado esa visión que yo tengo. Así que tienen que prepararse para llegar a ese estado, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy enseñando algo que no es verdad, es mentira. Y puedo engañarle. Y usted cree esa mentira y empieza a compartirla con su hermano, con su hermana, con su familia, y la mentira empieza a correr, a carcomer, y empieza a peligrar la verdad de Dios, la iglesia de Dios. Se empieza a destruir. Esa es una manera incorrecta de construir la iglesia. ¿Y la casa se puede construir con mentiras? ¿El hogar se puede construir con mentiras? ¿Se puede? Sí, yo puedo vivir una vida desordenada a espaldas de mi esposa, ¿no? Mi esposa me dice, ¿todo está bien? Sí, mi amor, todo está bien. Soy un caballerito.
pero a espaldas, escondidas, estoy un demonio, ¿no? Pero adelante de ella soy un caballerito. Le oculto cosas, le escondo cosas, estoy viviendo bajo mentiras, engaños. Eso empieza a carcomer. No me doy cuenta, pero ya sabe que el pecado tiene pies cortos. El que obra en pecado, tarde o temprano el pecado lo va a alcanzar. Y cuando alcanza, lo va a destruir. Y el engaño y la mentira no tienen futuro. Estoy engañando a mi esposa, estoy viviendo mentiras, y en algún momento eso se va a destapar. Y cuando se destapa, se destruye. La iglesia no se puede construir con falsas enseñanzas. Y el hogar tampoco se puede construir con mentiras. No se puede. Ahí tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad, tiene que haber claridad de lo que decimos. ¿No es cierto? Eso es importante para construir. Así que la iglesia se debe construir, no se debe construir con dos cosas. Recuerda, ¿no? La madera, el heno y la hojarasca. Pero dos ejemplos he dado. Primero, la división. Y segundo, las falsas enseñanzas, que son mentiras. O palabrerías, cuentos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pastor, ¿cómo se construye la iglesia? Se construye con oro, con plata y con piedras preciosas. Cuando Juan ve en la visión del Apocalipsis, Dios lo lleva a tener visiones en el cielo. Precioso el libro de Apocalipsis, tiene que leerlo. Juan ve una visión celestial y ve el templo de Dios en el cielo. Tremenda visión la de Juan. Y empieza a describir cómo era ese lugar que él estaba mirando. Y empieza a describir que el suelo era como un mar de cristal y que habían columnas con piedras preciosas, que había oro, había plata. Estaba mirando la visión del templo celestial, Juan, y dice, el templo está lleno de estos materiales que menciona Pablo. Y la iglesia, acá en la tierra, tiene que ser construida con esos materiales. Y no estoy hablando de materiales físicos, sino estoy hablando de acciones que las cuales se tienen que hacer. ¿Qué es el oro? Vamos a ver el oro. Le voy a dar un ejemplo de oro, ¿ya? Para que pueda construir la iglesia. Mateo, capítulo 6, la enseñanza del Sermón del Monte. Jesús dice cómo se debe construir con oro. Jesús estaba enseñando sobre la oración y cómo debemos orar, y enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo del 5 en adelante. Pero termina en el verso 13, dice, terminando ya la enseñanza de la oración del Padre Nuestro, dice, y no nos metas en tentación. Estoy en capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Y acá hay un glosario al final, ¿no? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La salvación, hermano, la salvación de Dios a la humanidad, ¿dónde empezó? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Dios nos perdonó. Dios nos perdonó en Cristo. ¿Dónde empieza el amor de Dios? Mostrando su perdón. Su perdón. ¿Cómo se construye una iglesia? Cuando hay perdón. Y el perdón trae reconciliación. Se puede construir. Ese es oro.
Una iglesia, una casa se puede construir cuando no hay perdón. Sigue con la madera, sigue con el heno, sigue con la hojarasca. Cuando en una familia hay perdón, viene la reconcilia y se empieza a avanzar. Ese es oro, cuando hay perdón. Cuando no hay perdón, no se puede avanzar, no se puede construir. En la vida matrimonial, mis amados hermanos, si están casados acá, ¿ustedes están casados? O yo nomás estoy casado. Si hay casados, ¿no? Dios le bendiga, ¿no? Pastor también está casado. ¿Quién más está casado? Dios le bendiga. Está en una condición muy bonita. El matrimonio es algo precioso, ¿no? Los jóvenes que han venido acá y están solteros, las jovencitas también, cásense. Es una bendición estar casado. Pero cásese bien, porque el estado del hombre en el casamiento es para bendición. O sea, Dios creó o instituyó esa condición del hombre y la mujer de estar juntos para darles bendición, satisfacción, agrado, contentamiento, ¿no? Bueno, la sociedad quiere desfigurar esto, ¿no? Poniendo apelativos. Dice, ¿te vas a casar? Sí. No, te vas a ir al matrisuicidio. Esa es una desfiguración, porque el hombre no se suicida cuando se casa. Más bien, haya su realización plena. Es una realización del hombre y de la mujer también. Pero hoy en día tanta desconfianza hay, ¿no? Tantas malas imágenes, modelos hay, que la juventud, las nuevas generaciones ya no confían en el matrimonio. Ya no creen en el matrimonio. Por eso hay unos que ya no quieren casarse, chicas no quieren casarse, y menos tener hijos. Ahora la bendición de los hijos ya ha pasado a segundo plano, ¿no? Y solamente quieren relaciones así furtivas, ¿no? Relaciones desordenadas. Choque y fuga, amigos con derecho, amigos con privilegio, ¿no? O cuando llegan a un compromiso, quieren llegar a un compromiso, se casan pero con bienes separados, ¿no? Mire ese matrimonio. Está entrando con alguien que no conoce, pues, porque si yo me caso con alguien que no conozco, voy en desconfianza. No, cuidado, él de repente hace algo y quiere quedarse con lo mío. Mejor tuyo, mío. ¿Qué tipo de matrimonio es ese, no? Ese no es el modelo de Dios, ¿no? Pero eso es porque quieren resguardarse de algo, por la desconfianza que hay. Pero el modelo de Dios es diferente. El matrimonio ante los ojos de Dios y al que lleva conforme a la voluntad de Dios es un lugar de satisfacción, de agrado. ¿Usted está feliz de estar casado, hermano? A mí yo estoy contento, mira, me brillan mis ojos. No, estoy rebosando, mi pecho se infla, hermano. Porque estoy casado, ¿no? Y me casé bajo la gracia de Dios y puse el fundamento que es Cristo. Y estoy agarrado de Él con mi esposa, sacando adelante el matrimonio. Porque también es una lucha el matrimonio, ¿no? Es un trabajo pero bonito. Es un trabajo que trae agrado. Así es, hay promesas, ¿no? Hay promesas de la palabra para nosotros. El hogar se debe construir con perdón. Con perdón. Los hombres que estamos casados y peleamos con la esposa, no debemos pasar mucho tiempo sin perdonarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque es peligroso. Porque el rencor poco a poco va echando raíces y las raíces se convierten en odio. Y al final un corazón lleno de odio se pone más duro, como el mármol. Bien difícil. Pero cuando inmediatamente sacamos eso que nos hirió, nos dañó, el corazón se queda nuevamente suave, blando, amoroso, ¿no? Por eso cuando se disguste con su esposa, no deje pasar el día sin perdonarse, reconciliarse. No vaya a dormir con su esposa peleado. No vaya a dormir, peligroso es, hermano. Peligrosísimo, se ríe, ¿no? ¿Por qué es peligroso, pastor? ¿Por qué es peligroso? Yo le digo por qué es peligroso. Mire, cuando está usted en armonía con su esposa y están reconciliados y están viviendo en una relación armoniosa, duermen dos nomás, usted y su esposa. Pero cuando van a dormir peleados, se mete uno a su cama. Se mete uno. ¿Sabe quién se mete? El diablo. Qué miedo, hermano. Imagínese que usted está y al medio de usted está el diablo durmiendo. Y es verdad, no me cree, mire lo que dice la palabra. Ponga esto en su cabecera de cama, ¿ya? Este texto.
Para que se acuerde y cuando vaya a ir a dormir lo lea. Efesios. La palabra hay que escribirla en las ventanas, en las puertas, en los televisores, en las refrigeradoras. Es una forma metodológica de aprender. Dice Efesios capítulo 4, verso 26. Póngalo por favor, Brian, también en esta versión debe estar. Dice: airaos, pero no pequéis, ¿no? Puede que haya discusión. Algo me fastidió de mi esposa, algo no estuvo bien, algo pasó, ya, discutimos, ya, listo. Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuándo llego a pecar? Cuando dejo que eso que me fastidió se quede alojado ahí. O sea, paso la noche, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, paso la noche al día siguiente, ¿no? Ya mañana se me va a pasar. No, hermano, el tiempo no cura nada. El tiempo no cura nada. Lo que hace el tiempo simplemente es dejarlo ahí archivado. Pero ahí está. ¿Cómo lo cura? Con el perdón. No hay otra forma. Lo saca. Y el verso 27 dice, verso 27, atención, atención, no deis lugar al diablo. Cuando usted está durmiendo en paz y en armonía y en amor con su esposa, ¿tiene lugar el diablo? No tiene. Pero si está en rencilla, contienda y división, enojado, con cólera con su esposa, si está durmiendo, ¿quién está ahí metido? Ya le hizo su campito, ya se metió. Se metió su campito y está durmiendo ahí calientito con ustedes. Y ¿sabe lo que hace en la noche? Le susurra al oído, ¿no? Le dice, no te voltees, deja que ella haga. Y al otro que le dice igual, tú no le pidas perdón, ella tiene la culpa. Toda la noche está que le susurra a los oídos de ambos, por eso cada uno está con la espalda que no se va, ¿no? Le han dado lugar. Ese es cuando nosotros estamos sin perdón. ¿Cómo se construye la iglesia? Con ¿Cómo se construye la casa? Con perdón. Eso es oro. Ese es oro. Precioso. Y el mayor ejemplo es Dios para nosotros, que siendo aún pecadores, Él nos perdonó. Por su infinito amor, su gracia y su misericordia nos perdonó y nos aceptó. Así que el oro es uno de los materiales que debemos usar para construir la iglesia. Y también en relación con los hijos, ¿no es cierto? Hay que buscar perdón. Entre hermanos, ¿usted se ha disgustado alguna vez con su hermano aquí en la iglesia? ¿O no, usted no se disgusta? Sí, quizás usted tuvo una diferencia con alguien, no le gustó algo dijo, le observó algo, no estuvo contento, se disgustó, ya no quiero ver, no le saludo cuando entra. Algo puede haber pasado, ¿no? Que puede haber pasado porque somos una familia, puede pasar, pero no debemos dejar que eso se quede así, sino inmediatamente buscar la reconciliación por medio del perdón. Inmediatamente reconciliarnos, porque si no crea raíces de amargura, ¿no? Y unas personas reflejan eso en su rostro, a veces en sus ojos, ¿no? Jesús dijo que la lámpara del cuerpo son los ojos, ¿no? Personas que tienen resentimiento por años guardados ahí por cualquier cosa que pasó, sea en su casa, en la iglesia, resentimientos guardados por años, reflejen su semblante. Ojos bastante intoxicados por el odio, el rencor. Semblantes duros por el odio, por el rencor. Porque la palabra de Dios, el gozo, el perdón, la reconciliación, trae salud, trae vida, mejora la cara, quita arrugas, hermana. Dice el corazón contento, hermosea el rostro. O sea, y un corazón contento es cuando un corazón ha sido perdonado y ha sido reconciliado. Uno está contento. Pero cuando está en rencilla, en cólera, en odio, en rencor, el ceño está fruncido, ¿no? Arrugas, pata de gallo, todo. Entonces, hermanos, el oro al cual se refiere la palabra de Dios en este caso, la edificación de la iglesia de Cristo,
Un ejemplo es construir con perdón. Voy a terminar, hay más por decir, pero quisiera terminar ya. No se olvide que este mes es el mes de la familia y vamos a empezar un tiempo de enseñanza sobre cómo construir la casa, ¿no? Construyendo el hogar se llama, hasta octubre vamos a ir, porque para hablar de la familia hay mucho, ¿no? Hasta octubre, todo septiembre, todo octubre vamos a hablar sobre cómo construir la casa, cómo construir el hogar, para que sea de bendición. Principios en la palabra de Dios. Voy a dar un ejemplo, hay más ejemplos, pero quisiera acabar ya con esto. Dice verso 13, siguiendo la iglesia de Corinto, 1 Corintios capítulo 3, verso 13. Dice la obra de cada uno, conectando con el verso 12, ¿no? Si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando de lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Vamos a ir edificando, dice. Vamos a poner ladrillos en la construcción de la iglesia de Cristo. Vamos a ir poniendo ladrillos. Pero dice, cuidado con el material que edificas. Y he dado los ejemplos. Cuidado que edifiques con madera, heno, hojarasca. Porque va a haber un día en que se va a probar eso. La idea es que esa construcción se va a probar. ¿Y se va a probar con qué? Dice, con el fuego. Esa edificación se va a probar con fuego. Y cuando sea probada con el fuego, se van a probar los materiales con los cuales se construyó. ¿Y cuáles se van a perder? La madera, el heno, la hojarasca, se van a quemar, no van a soportar la prueba de fuego. Pero ¿quién va a quedar? El oro, la plata, las piedras preciosas, eso va a quedar. ¿Y cuál va a ser esa prueba de fuego que se va a dar? El juicio de Dios, el juicio del Señor. El Señor va a juzgar a su iglesia. Y ese día el Señor va a probar la obra que cada uno hizo. Probará lo que yo hice. Me probará con fuego. Y si yo construí con oro, permanecerá. Si construí con madera, se quemará. Y si yo edifiqué con malos materiales, todo lo que he hecho no servirá de nada. Y dice, si bien es cierto, el Señor te salvará, pero tú serás avergonzado por lo que has hecho. Dios te regaló la salvación, no te la va a quitar, dice. Pero lo que has hecho, eso también el Señor lo va a juzgar un día. ¿Qué día el pastor lo va a juzgar? Cuando estemos delante de Cristo en su tribunal y los ojos de Cristo nos examinen hasta lo más profundo de lo que hemos hecho. Ahí seremos probados con fuego y recibiremos, si bien construimos, recibiremos la recompensa. Pero si mal construimos, recibiremos la vergüenza, la reprobación de parte de nuestro Señor. Y hay una advertencia final en los versos 16 y 17. ¿No saben que son templo de Dios? Hablando a la iglesia, ¿no? Hablando a nosotros. Dicen, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en medio de ustedes? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Está acá en nosotros, en medio nuestro. Dios ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones. Él está acá. Nosotros somos el templo de Dios, no como edificio, sino como personas. Somos el templo de Dios. Dice, ustedes son el templo de Dios. Y ese templo, ¿no? Si alguno violare el templo de Dios, o si alguno destruyere, en la versión 95, el templo de Dios, ¿qué va a hacer? Dios le destruirá a él. Porque el templo no es de nosotros, sino es de Dios. Dios se encargará. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, separado es de Él. En esta figura, santo significa es separado, es de Él. Así que hay una advertencia también
para hacer bien la edificación de la iglesia de Cristo, dice, ¿no? Tengamos cuidado cómo construimos, qué material usemos, ¿no? Ya sabe qué materiales podemos usar. Hay más materiales. Voy a seguir el domingo que me corresponde, voy a seguir explicando sobre cómo construir la iglesia de Cristo, la iglesia, la familia cristiana, cómo construir una familia cristiana, cómo consolidar la iglesia, cómo consolidar la familia cristiana. Pero tenemos una advertencia, ¿no? El que destruye el templo de Dios, Dios se encargará de él. Y el escritor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, ¿no? Prefiero que me castiguen mis padres, pero que me agarre Dios es tremenda cosa, terrible, ¿no? Terrible. Que el Señor, mi amado hermano, nos ayude a cada uno a construir bien la iglesia de Cristo y que Dios nos ayude a construir bien nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa. Seguiremos el próximo domingo con estos temas relacionados a la familia, relacionados a cómo construir y edificar bien un hogar. Amén. Dios le bendiga. Aplausos para el Señor.